Esto es Irán, un país que podría ser una de las economías más prósperas y poderosas del mundo en menos de una década si se le diera la oportunidad. Irán es hogar de 88 millones de personas que están relativamente bien educadas, jóvenes y listas para trabajar. El país también tiene una inmensa riqueza en recursos naturales. Hasta el 5% de los metales extraíbles del mundo se encuentran en Irán. Tiene las segundas reservas más grandes de gas natural en el mundo, solo detrás de Rusia, y más petróleo que los Emiratos Árabes Unidos y Qatar combinados. Irán también se encuentra en una posición geográfica perfecta entre Asia y Europa con fácil acceso a los océanos del mundo. También podría construir su infraestructura muy rápidamente. Incluso a pesar de todos sus problemas actuales, la gente sigue interesada en invertir en el país que ha sido llamado el último mercado emergente sin explotar. Para crecer, las economías necesitan los factores de producción, tierra, trabajo y capital, e Irán los tiene todos en abundancia. Una enorme población joven y capacitada, algunas de las tierras más ricas y mejor situadas del mundo, y un acceso ilimitado al capital para desarrollar industrias rápidamente. Si Irán aprovechara completamente su potencial, podría tener una producción que rivalizara con Alemania, Japón o incluso los Estados Unidos y China. Si eso suena loco, puede que no lo sea al final de este video. Por supuesto, hoy Irán está muy lejos de ese nivel de éxito. A pesar de todas sus ventajas, solo tiene un Producto Interno Bruto de 360.000 millones, lo que equivale a $4.091 en términos per cápita. Eso lo pone a la par con Sri Lanka y Líbano, que son esencialmente estados fallidos sin ninguna de las inmensas ventajas de recursos naturales que tiene Irán. Por supuesto, Irán está liderado por un gobierno autoritario que ha mostrado poco respeto por el bienestar de su gente. Pero incluso si no les importara la persona promedio, esto sigue siendo un fracaso económico porque no están acumulando riqueza para acaparar en la cima. Entonces, ¿cómo pasó Irán de ser una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo al fracaso económico que es hoy? ¿Alguna vez podrá alcanzar su máximo potencial económico? Y finalmente, ¿por qué su liderazgo podría no querer que lo haga? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos poner a Irán en la tabla de líderes nacionales de economía explicada. La economía de Irán, tal como la conocemos hoy, realmente comenzó en 1979, después de que la revolución iraní depuso a la monarquía y estableció la República Islámica de Irán. La revolución fue una gran sorpresa para la mayoría del mundo, en gran parte porque Irán se estaba arreglando bastante bien antes de que comenzara el conflicto. La economía estaba creciendo y las personas se estaban volviendo más ricas. No hubo derrotas en la guerra, ni crisis financieras, ni ninguno de los motivadores habituales para una revolución. Por supuesto, como intentamos dejar lo más claro posible tan a menudo como sea posible, nuestra área de especialización es en la economía, aquí en Economía Explicada, no en la geopolítica. Pero podrías de haber sido un estudio de caso realmente interesante si el país no hubiera entrado en guerra con Irak solo un año después. Entre 1980 y 1988, la economía de Irán estuvo completamente dedicada a un conflicto con su vecino. Casi todas sus industrias fueron nacionalizadas y el nuevo gobierno fue incluso más allá de eso. Los activos de los ciudadanos iraníes que no se alinearon con los ideales del gobierno fueron confiscados y entregados a algo llamado Bonjad, que eran organizaciones que se establecieron a finales del reinado de la monarquía iraní y fueron mantenidas por el nuevo gobierno después de la revolución. Las Bonjads son fideicomisos independientes que en teoría trabajan para proporcionar servicios sociales a las personas más pobres en Irán. En la práctica, son organizaciones enormes que manejan una gran parte de las industrias de Irán, reciben financiamiento del gobierno, no necesitan pagar impuestos e incluso no necesitan llevar ningún registro financiero. También informan directamente solo al líder supremo de Irán, lo que le da al jefe de Estado de Irán control directo sobre las organizaciones que contribuyen con el 20% de la producción del país, emplean al 10% de su fuerza laboral y pueden hacer efectivamente cualquier cosa sin dejar rastro. Desde el principio, estas bonjads simplemente se convirtieron en herramientas de corrupción. La mayoría de los negocios que dirigen están perdiendo dinero, pero eso no importa porque ayudan a mantener el control sobre la población. Si el 10% de la fuerza laboral depende directamente de estas organizaciones, no van a hablar en contra del gobierno que tiene un control sin restricciones sobre ellos. En niveles más altos de influencia, los bonjads pueden canalizar dinero hacia los funcionarios a través de contratos lucrativos y trabajos que ni siquiera necesitan ser reportados. Esta es una buena manera de mantener a la élite iraní contenta con el actual gobierno. Las bonjads también pueden ser usadas como una amenaza para mantener en línea a las pocas empresas privadas que existen en Irán. Dado que las empresas que operan las bonjads no necesitan pagar impuestos ni siquiera ganar dinero, pueden superar fácilmente a las empresas privadas en cualquier industria en la que operen. Así que si las empresas privadas quieren seguir ganando dinero, necesitan mantener contento al gobierno. Estas operaciones han sido terribles para la economía iraní.
incluso más allá del dinero desperdiciado y la corrupción abierta, ha hecho que la inversión en Irán sea muy poco atractiva porque los inversores extranjeros temerán que sus inversiones sean nacionalizadas y reclamadas por el Estado o superadas por bonyads que no tienen que jugar con las mismas reglas. Este es un problema importante para su economía porque Irán necesita inversión para desarrollar otras industrias, además de los combustibles fósiles. Hoy en día, el petróleo representa el 69% de sus exportaciones y los productos petroquímicos son otro 20%. Detrás de eso están las frutas, nueces y alfombras, que no van a convertirlo en una economía avanzada. Otros países ricos en petróleo de la región, incluso aquellos con gobiernos autoritarios similares, están intentando lo más duro que pueden para desarrollar industrias alternativas, alentando la actividad empresarial desde el extranjero. Los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado enormes ciudades e infraestructura de transporte para atraer a turistas y empresas de todo el mundo. Qatar gastó miles de millones de dólares en la organización de la Copa del Mundo para mostrar el progreso que había logrado con diversos grados de éxito. E incluso Arabia Saudita, un país con sus propias complicaciones geopolíticas, está invirtiendo mucho dinero en megaproyectos que probablemente sean tontos desde un punto de vista de ingeniería y planificación urbana, pero ayudarán al país a atraer a muchas empresas que quieren jugar un pequeño papel en lo que realmente es solo un enorme esfuerzo de estímulo. Por otro lado, Irán está perfectamente contento de mantener sus bonyads anticompetitivos en su lugar, aunque esto perjudicará su economía porque a los tomadores de decisiones realmente no les importa. El pequeño grupo de élites iraníes que se benefician del control absoluto que el gobierno tiene sobre el país son lo suficientemente ricos como para que el crecimiento económico más amplio realmente no importe. Muchas de sus familias ni siquiera viven en el país, por lo que la economía no les importa más allá de cuánto dinero pueden obtener de los sistemas corruptos existentes. Una población más rica tiene más capacidad para el activismo político. Una población pobre también es menos probable que exija salarios más altos de las corporaciones petroleras estatales y bonyads, lo que podría reducir sus ganancias. Debido a esto, hay poco incentivo para buscar el desarrollo económico si esto implica sacrificar el control que tienen sobre uno de los mayores suministros de petróleo del mundo. Incluso si los economistas eliminan la influencia de la corrupción por interés propio, muchos de estos sistemas están fuertemente entrelazados con la teocracia del país. El hecho de que también empleen a muchas personas significa que, a pesar de sus problemas, siguen siendo bastante populares en el país mismo. Las bonyads también son organizaciones semi-religiosas, y entre canalizar dinero, realmente hacen algo bueno para los pobres, pero también meten al país en muchos problemas. Porque muchas de estas organizaciones tienen muy poca supervisión y clérigos religiosos en sus rangos superiores, una y otra vez han sido sorprendidos financiando grupos militares con objetivos internacionales. Y eso nos lleva a las fuerzas externas que frenan la economía iraní. Sanciones. Las sanciones son restricciones económicas impuestas al comercio y a los flujos financieros hacia países u organizaciones por razones políticas, militares y sociales. Es la motivación lo que realmente diferencia las sanciones de las restricciones comerciales regulares. Existen muchas restricciones comerciales entre Australia y los Estados Unidos, pero son algunos de los aliados más cercanos en el mundo, tanto militar como económicamente. Australia todavía impone restricciones comerciales a los Estados Unidos porque quiere proteger sus industrias locales y porque algunos de los productos fabricados allí no cumplen con las regulaciones locales, y los Estados Unidos tienen restricciones comerciales sobre Australia por las mismas razones. Sin embargo, si los Estados Unidos dijeron que la National Football League es más intensa que la National Rugby League, entonces Australia podría imponer sanciones económicas al país hasta que se retracte formalmente de su declaración. Las sanciones varían en severidad desde no comprar ciertos bienes de un país hasta bloquear todas sus importaciones, exportaciones y flujos financieros y confiscar activos extranjeros mientras se alienta a los aliados a hacer lo mismo. El objetivo es debilitar la economía del país para que pierdan su capacidad de continuar luchando en una guerra, se vean obligados a cumplir con los términos de los países que imponen las sanciones, o su propia gente se canse de su calidad de vida en declive y fuerce un cambio desde dentro. Las sanciones son mucho más efectivas cuando el país o grupo de países que las imponen son bloques comerciales más grandes que los países que son el objetivo de las sanciones. En el ejemplo en el que Australia impone sanciones a los Estados Unidos, probablemente ni siquiera lo notarían porque Australia es una economía comparativamente insignificante. Pero si los Estados Unidos impusieran sanciones a Australia, probablemente paralizaría nuestra economía. Las sanciones de los Estados Unidos suelen ser mucho más aterradoras para los países objetivo. Pueden bloquear el acceso a las redes de pago y hacer que las reservas extranjeras sean prácticamente inútiles, porque controlan la moneda de reserva del mundo. Estados Unidos también tiene mucha influencia sobre otros países que siguen su orientación sobre sanciones para implementar las suyas propias.
Esto es lo que sucedió con la invasión rusa de Ucrania, y hoy en día las empresas rusas, los individuos rusos y la misma Rusia están sancionados por docenas de países. Irán también ha sido víctima de diversos grados de sanciones impulsadas por Estados Unidos, básicamente desde el comienzo del nuevo gobierno tras la revolución de 1979. 7 meses después de la creación del nuevo Estado, se desarrolló la crisis de los rehenes iraníes, donde 52 diplomáticos y ciudadanos de Estados Unidos y Canadá fueron capturados después de que la embajada en Teherán fue tomada. En respuesta a esta agresión, se impuso un embargo comercial al Estado y se incautaron activos extranjeros por valor de 8.100 millones. Las sanciones fueron una herramienta efectiva, porque levantarlas fue una parte clave de las negociaciones que finalmente lograron la liberación de los rehenes 444 días después de que fueron capturados por primera vez. Desde entonces, a Irán se le han levantado y vuelto a imponer sanciones demasiadas veces para enumerarlas, pero la tendencia general es que el país se ha ido aislándose cada vez más del occidente a medida que pasa el tiempo. Irán sigue atrayendo sanciones porque organizaciones como las Boñas continúan proporcionando financiamiento y apoyo a grupos internacionalmente restringidos. El gobierno también ha roto acuerdos con Occidente sobre el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos, y se ha señalado a individuos y grupos en el país para ser objeto de abusos selectivos de derechos humanos. De nuevo, en este canal nos enfocamos en la economía, no en la geopolítica, así que no vamos a entrar en el debate de si estas sanciones estaban justificadas. Pero lo que no está en debate es cómo han arruinado efectivamente cualquier posibilidad de que la economía iraní alcance su máximo potencial. Antes de la invasión rusa de Ucrania, Irán era el país más sancionado del mundo, superando incluso a Corea del Norte. Las sanciones han tenido un profundo efecto en la economía iraní. Sus cifras de producción casi cuentan la historia de cómo las sanciones se han aliviado y endurecido con el tiempo, ya que las industrias del país se les permite crecer solo para ser aisladas del mundo exterior una y otra vez. Una gran parte de lo que ha hecho al mundo moderno tan rico hoy en día es el comercio global y el intercambio de conocimientos y tecnología. Permitir a los países especializarse en lo que hacen mejor y darles acceso a equipos modernos, sin requerir que los construyan desde cero, ha hecho a todos en promedio mucho más ricos. Quedarse aislado de este intercambio eventualmente empujará a un país a manejar su economía como si estuviera en los años 20. Se ha debatido mucho sobre la efectividad de las sanciones en países como Rusia, pero puramente desde la perspectiva de cuánto daño económico hacen, es claro al mirar países como Irán que sí funcionan, especialmente en un periodo de tiempo suficientemente largo. La parte más decepcionante de todo esto es que Irán podría ser una verdadera superpotencia económica. En 2012, Irán tenía un Producto Interno Bruto de 644.000 millones, que era casi 6 veces lo que era una década antes. Ahora, una década después, su Producto Interno Bruto es la mitad de eso debido a todos los problemas que hemos explorado en este video. Pero con una adecuada gestión económica, no hay razón para que no hubiera seguido creciendo a ese ritmo durante mucho tiempo. Entre 2000 y 2012, todavía estaba sancionado por Occidente, pero los controles se estaban relajando lentamente a cambio de acuerdos sobre desarrollo nuclear y otras supervisiones. El negocio se estaba desarrollando, pero aún tenía desafíos, principalmente por la corrupción, un sistema bancario ineficiente y la competencia desleal de las empresas estatales y bonyats. La mano de obra se estaba utilizando de manera más efectiva, pero aún así, más de la mitad de la fuerza laboral potencial estaba masivamente subrepresentada porque es extremadamente difícil para las mujeres conseguir un trabajo en Irán. Esto es especialmente trágico porque la mayoría de la fuerza laboral, incluyendo a las mujeres, están muy educadas en el país y podrían ser extremadamente productivas si se les diera la oportunidad. Incluso con todos estos desafíos aún presentes, Irán alcanzó su punto máximo al ser la 15ª economía más grande del mundo. Ahora es el número 41. Su riqueza en recursos naturales, combinada con su talentosa fuerza laboral joven y el deseo de los inversores de todo el mundo de desarrollar su economía, significa que fácilmente podría tener una producción per cápita en línea con pares regionales como los Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Dado que es una economía mucho más grande y más poblada en general, si pudiera alcanzar ese nivel de producción a nivel individual, podría tener un Producto Interno Bruto tan alto como 5 o 6 billones de dólares. ¿Cómo se ve el éxito económico? Realmente depende de quién está tomando las decisiones. En la mayoría de los países, más producción significa más prosperidad para todos, más empleos, más bienes y servicios. El impulso por un crecimiento infinito tiene sus problemas, pero que todos compartan una porción más grande del pastel económico normalmente es algo bueno en general. El éxito económico para los líderes de regímenes autoritarios no tiene mucho en cuenta la calidad de vida de la persona promedio. Para ellos, el éxito económico es mantener el status quo y mejorar la situación de su gente, e incluso a veces va en contra de ese objetivo.
Bien, ahora es el momento de poner a Irán en la tabla de clasificación nacional de economía explicada. Comenzando como siempre con el tamaño. Como se mencionó, Irán tiene un Producto Interno Bruto de 360.000 millones de dólares estadounidenses, lo que actualmente lo convierte en la 41ª economía más grande del mundo. Tiene todos los factores de producción para hacerlo mucho más grande, pero por ahora obtiene un 6 de 10. Ese decepcionante Producto Interno Bruto se reparte entre una población de 86 millones de personas, lo que lo convierte en el 17º país más poblado del mundo. También significa que cada individuo solo contribuye con $4.091 al total de la producción, menos de la mitad del promedio global. A pesar de todas sus ventajas, es uno de los países más pobres del mundo y obtiene un 2 de 10. La estabilidad y la confianza son obviamente terribles. El país es continuamente el objetivo de sanciones, y cualquier inversión que se pueda hacer en Irán tiene la misma probabilidad de ser confiscada o superada por una entidad semigubernamental que no tiene que jugar con las mismas reglas que todos los demás. Irán también depende en gran medida de su riqueza en recursos naturales y básicamente no ha hecho nada para diversificar sus ingresos internacionales. El país obtiene un 1 de 10. La única forma en que podría puntuar más bajo es si estuviera activamente involucrado en una guerra civil o territorial. El crecimiento también ha sido decepcionante. Desde el comienzo del nuevo milenio hasta el 2012, Irán fue una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Pero desde entonces ha retrocedido, y ahora es la mitad de lo que era hace una década. Obtiene un 0 de 10. Finalmente, industria. Debido a las sanciones, los bonyats y un entorno empresarial generalmente pobre, es muy difícil para cualquier empresa operar eficazmente en Irán. El país tiene un gran sector de servicios, pero eso no significa mucho por sí solo cuando aún depende en última instancia de la venta de petróleo y otros recursos naturales. Afortunadamente, si hubiera algún país que pudiera salir adelante confiando en la riqueza de los recursos naturales, sería Irán, porque tiene muchos de ellos. Así que el país obtiene un 5 de 10. En total, eso le da a Irán una puntuación promedio de 2.8 de 10, lo que lo coloca hasta aquí abajo en la tabla de líderes nacionales de economía explicada.